Yo la verdad es que cuando elegí mi tema para realizar la memoria de título, yo estaba segura que quería hablar de la dictadura y también estaba bastante convencida de querer abordar el tema de la clandestinidad porque sentía que era algo que estaba poco contado. En el fondo, ¿qué significó para miles de chilenos que finalmente tuvieron que vivir clandestino? ¿Qué significó para ellos estar en este país y durante el gobierno militar en esas condiciones? Entonces yo partí escribiendo un poco con la pretensión de que esto se publicara más tarde en un libro. Ahora fue súper difícil acceder a los testimonios. Hubo mucha gente que yo consulté si me quería dar su historia de vida clandestina y no, o sea, no estaban dispuestos a hablar en el fondo. Y cuando empecé a trabajar estos 4 testimonios específicamente, partimos con el acuerdo de que esto iba a ser para la memoria de título. Algunos sí se mostraron un poco más dispuestos en que esto se convirtiera en un libro, pero otros, por ejemplo, como el caso de Fabiola, no. Fabiola desde un principio me dijo, me interesa mucho aportar con algo que tiene fines educativos y que no va a tener un alcance como tan masivo, pero la verdad es que a mí no me siento preparada como para mostrarlo de manera masiva porque todavía hay temores, o sea, temores súper concretos como que sus hijos sufran repercusiones, como perder el trabajo, cuando tu jefe se entera que tú fuiste un miembro activo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en su caso la única mujer fusilera. Pero yo, por otro lado, siempre hice el trabajo pensando en que esto se publicara porque creo que son historias que tienen que ser contadas porque finalmente el testimonio y el rescate biográfico de otros yo creo que son fundamentales para la construcción de la historia. En el fondo es un ladrillito más otro ladrillito y así se va armando el cuento. Yo creo que el tema de la clandestinidad y específicamente en el contexto de la dictadura en este país tiene un foco muy particular y es que hubo miles de chilenos que no tuvieron otra opción, que en el fondo se constituyó de alguna manera en la única forma de sobrevivencia y de lucha. Tú simplemente no podías ser del Partido Comunista, por ejemplo, y estar en la calle gritándolo o ni siquiera gritándolo, o sea, no... Sencillamente era algo que no se podía y a veces ni siquiera el Partido Comunista, o sea, ser clandestino significaba no solo tener otro nombre, vivir con documentos falsos, significaba ser otra persona. Yo lo digo en el prólogo y es literalmente así. En un contexto donde la represión era brutal, donde tenemos cosas tan terribles como el caso de Goyaos, el caso de Quemados, la Operación Albania, bueno, la Operación Cóndor, en un contexto de masacre, hubo mucha gente que tuvo que ser otra persona y la clandestinidad en términos bien concretos y después de hacer el libro y recoger estos 4 testimonios tiene que ver con que todos los días tú te pones una peluca, todos los días tú te maquillas la cara, todos los días te pones ropa que te cambia un poco la configuración de tu cuerpo, incluso a veces te opera, tiene que ver con dejar de frecuentar a tu círculo más íntimo y ese círculo íntimo a veces es tu familia, como le pasó por ejemplo a Fabiola, que su madre tuvo que salir al exilio porque estaba siendo perseguida y no se vieron en más de una década, como le pasó a Hernán Aguiló, que estuvo más de 10 años sin ver a su hija Macarena Aguiló, que por lo demás fue secuestrada cuando tenía solamente 3 años por la DINA. Tiene que ver con perder tu identidad por años, en el fondo. Es algo bien duro en ese sentido, porque no, bueno, tiene que ver también con dónde vives, o sea, vivir en subterráneo, guardar las armas en el entretecho, y bueno, y las repercusiones obviamente que fueron fuertes. Lo que pasa es que, bueno, en estos 4 testimonios se da un punto en común, que es que los 4 tuvieron que vivir de manera clandestina por mucho tiempo. Y cuando tú vives en la clandestinidad y cuando tú militas durante la dictadura en grupos de izquierda y que hacen frente a la dictadura, o sea, que luchan directamente con o sin armas,
tú todos los días estás en una lógica de... de miedo, o sea, en el fondo está en un ambiente donde probablemente todos tus cercanos o muchos de tus cercanos ya están desaparecidos, a muchos los están persiguiendo, bueno, y tú no puedes salir a la calle siendo tú mismo, entonces fue vivir por muchos años con miedo, y yo creo que no es algo exclusivo de ellos, obviamente que sea en mayor medida, pero yo creo que fue algo que se dio en la mayoría de la gente en este país, porque en el fondo está en un país donde de repente había estado de sitio, donde declaraban estado de sitio, donde había toque de queda, donde había una censura mediática impactante, pero finalmente en un país donde era muy evidente que se estaba torturando, que se estaba tomando preso, que se estaba desapareciendo gente. Entonces, viviste en una cultura del miedo. Hiciste que tu naturaleza, tu vida diaria, tu cotidiano fuera en base al miedo y en respuesta a ese miedo también. Entonces, claro, llega el plebiscito, hay un intento de democracia, ellos tienen que dejar su clandestinidad atrás, pero es un proceso súper difícil. O sea, de partida legalizarte, tener que arreglar todos los temas legales que la lucha que ellos llevaron significó. Después empezar a restablecer tus vínculos, todos los vínculos que perdiste con tu familia, con tus amigos. Después encontrar trabajo, o sea, autosustentarte, algo que también era como, viviste 20 años o 15 años, 10 años, en el fondo de alguna manera financiado por el Frente o por el MIR o por el partido, y de un minuto para otro, cuando quizás habías dejado la universidad, no habías terminado tu estudio, en fin, arréglatelas. Y en el fondo aprender a vivir de otra manera. Fabiola lo dice en algún minuto, cuando gane el no me quedé como de brazos cruzados, ¿qué hago ahora? ¿Qué sé hacer? ¿Qué hago ahora si en el fondo me dediqué todos estos años a combatir una dictadura que ya no está en el fondo, que ya no está? Entonces, es difícil y obviamente que quedan miedos.